¿Qué relación hay entre el emprendimiento, el éxito y la edad? ¿Cuándo es el mejor momento de la vida para emprender? En esta sesión estaremos hablando con Patri Giraldo, quien luego de una trayectoria de 22 años de trabajar en grandes empresas, encontró a través del coaching la posibilidad de cumplir con su propósito, reinventarse y apoyar a las personas con un nuevo modelo de negocios. Hoy estaremos con ella en una masterclass donde estaremos hablando del emprendimiento Hoy estaremos con ella en una masterclass donde estaremos hablando del emprendimiento después de los 40 años. Hola Patri, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y estar hoy acá con nosotros. Muchísimas gracias, Ana, por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí. Excelente. Durante, Excelente, Patri. Bueno, cuéntanos un poco de qué se va a tratar esta masterclass, qué vamos a aprender y por qué es importante que las chicas que nos están viendo la puedan ver. Algo que nosotros tenemos de pronto introyectado es una conversación de que hay una edad para cumplir nuestros sueños y que cuando se pasa esa edad ya no tenemos nada que hacer. Yo quiero compartirles que no hay edad, que la edad y los límites nos los ponemos cada uno de nosotros. Yo, después de casi 23 años de trayectoria en una empresa, disfrutando de lo que hacía, cuando descubrí cuál era mi propósito, tomé la decisión, claro, llena de pasión, el corazón bailándome, pero cero preparación. Y salí al mundo y he logrado los resultados. Entonces, la edad, a esta edad, sí, este es un momento cuando encontramos nuestro para qué. Ahí se hace posible que veamos el cómo llevar nuestro mensaje al público, a ese cliente que nos está esperando. Entonces, ¿por qué va a ser importante? Porque les voy a compartir los 3 principios que he descubierto en estos 3 años. Y como dice una de mis mentoras, no me creas, experiméntalo. Puede ser que lo que me sirva a mí, te sirva a ti. Y quiero compartírtelo, haciendo posible que lo veas fácil, sencillo y que por lo menos tengas un mapa. Lo que no me pasó a mí cuando me salí toda emocionada, que no tenía un mapa de lo que tenía que hacer. Y cosas tan obvias y sencillas como pensar en la DIAN, ni siquiera la tenía en la cabeza. Entonces te va a permitir con un mapa de lo que ha sido para mí este camino, mostrarte y permitir que tú puedas acortar el proceso. Excelente, muchísimas gracias. Y entonces ahora las dejo con esta gran masterclass. Gracias. Muchísimas gracias. Bienvenidos al Congreso Mujer, Abundancia y Negocios. Para mí es un placer poderlos acompañar hoy y compartirles cuáles fueron esos caminos, esos pasos que me han servido para poder emprender y tener los resultados que hoy tengo en mi empresa. A mi edad, sí, este es su momento. ¿Alguno de ustedes seguramente se ha hecho esta pregunta o ha tenido esta conversación interna? Pues solamente me faltan 15 años. Pues ¿cómo me aguanto? A mi edad. No. Y así pasa la vida haciendo cosas que no te llenan o estando en un trabajo por el que no naciste o pensando que no tienes la oportunidad de cambiar la situación. Y les digo que cuando encontramos nuestro propósito, eso que nos hace vibrar el corazón, la edad no existe. Es tu momento. Siempre es tu momento. Voy a traerte y compartirte 2 experiencias de mujeres que para mí son relevantes. Hay muchísimos ejemplos y ustedes pueden buscarlo en Google y ven biografías de personas después de los 40 que han logrado y alcanzado el éxito. Pero para mí estas 2 son personas relevantes que han sido un ejemplo y que me muestran y me ratifican que cuando encontramos nuestro para qué, el cómo aparece y ahí no hay límite. Los límites no los ponemos nosotros. Una de ellas es Louisa Hay, muy conocida en el mundo del crecimiento personal, del desarrollo. Es conocida como la primera mujer que se encargó de traer libros de autoayuda.
De hecho, creó su propia editorial. Ella pasó una niñez y adolescencia con muchos trabajos, con pobreza y sobre todo con mucho abuso de vecinos y de su padrastro. Y a los 44 años sacó su primer libro, Cómo cuidar tu cuerpo. Pero solamente a los 58 sacó su libro más famoso, Tú puedes sanar tu vida, que fue el que la llevó a crear su propia editorial, donde personas muy famosas le sacaban sus libros de desarrollo personal. Ella atravesó un cáncer y donde aplicó todas sus enseñanzas y a los 6 meses estaba curada. 90 años, murió con casi 91 años, pero a los 90 años todavía tenía su jardín orgánico donde proveía toda su alimentación, daba charlas, conferencias y escribía. Es un ejemplo viviente de que los límites no los marcamos nosotros y que la edad es una excusa que traemos para dejar de vivir nuestros sueños. Y la otra, que para mí es súper relevante, es Candy, la abuelita mochilera. Ella este año cumplió 85 años. Es de España, Valladolid. Y después de trabajar como abogada a los 65 años, cuando se jubiló, ella dijo, mi sueño ha sido conocer el mundo. Voy a ir a hacer ese recorrido. Y muchas personas que pensamos, yo sola, viajar sola, eso es un peligro, ¿a qué me estoy exponiendo? Para ella eso no fue ningún límite y empezó a viajar y se hospedaba en albergues. ¿De dónde salió su apodo? Cuando ella llegaba a los albergues, ella es pequeña y además flaquita. Entonces los mochileros decían, uy, parece una abuelita. Y una abuelita mochilera porque viajaba solamente con su mochila. En su primer viaje hizo el recorrido alrededor del mundo y tardó 9 meses. Y a partir de ahí siguió haciendo esos viajes de ensueño, sin temor de ninguna clase, sin creencias. La única creencia es que los seres humanos son muy buenos y que siempre iba a encontrar ayuda en todos lados. A partir de ahí, ya no viaja solamente ella, sino que organiza excursiones. De esos recorridos que ella hace, lleva a otras personas con ella. A Birmania, a India, que es el sitio que más ama, lo ha recorrido, ya ha ido 22 veces, y a todos esos países que ella quería conocer. Para ella no hay problema de edad, ni de tiempo, ni de salud. Se acomoda y cumple sus sueños. Sigue transitando y haciendo vida eso en lo que cree. Así como estas personas son triunfadores después de los 40, vas a encontrar muchas personas que están cumpliendo ese mismo parámetro. Incluso en un estudio que hizo la revista Harvard Review, hablaba de que los emprendedores exitosos hoy son el doble los que tienen más de 40 años. Y es que hay una ventaja, aunque yo siempre creo que no es tema de edad, es tema de motivación. Pero hay una ventaja. Yo por encima de los 40 sé qué me gusta y qué no me gusta. Tengo ya un cúmulo de experiencias. Esas experiencias son lo que me van a servir a mí para poder transitar y vivir. Hay una madurez. También te conoces un poquito más. Entonces esto te permite tener también un poco más de resiliencia. Porque si recuerdan, la resiliencia es la capacidad que eh, que se construye, porque todos somos resilientes, sino que en algún momento del camino lo vamos perdiendo. Y nosotros después de los 40, hemos transitado muchos momentos de cosas no tan fáciles. Entonces eso nos da como un plus. Ahora, ¿quién soy yo? Les voy a contar mi historia. Yo soy Patricia Giraldo, primero abuela enamorada, madre y esposa.
Una profesional que por casi 23 años vivió en el mundo comercial amando lo que hacía, totalmente orientada al logro, a las metas, a ganar, a las convenciones, a los premios, a ser la mejor oficina del país, a desarrollar a mis equipos y a mis directores, ayudarlos a crecer. Y sin embargo, empecé a vivir en el mundo del coaching y eso me permitió conectarme con quien soy y con las posibilidades que tenía. Y un día sin más decidí renunciar y vivir este sueño. Salí con toda la motivación, con toda la pasión, pero cero preparación. Y cuando me topé con esta realidad, descubrí que tenía que estar abierta para aprender muchísimo. ¿Por qué? Porque cosas tan sencillas que hoy veo obvias, como estaba metida en un mundo, yo no conocía este mundo. Entonces lo que para mí era obvio, ni pensaba en la DIAN, ni pensaba en la legislación, ni pensaba cómo se constituye una empresa, todo lo que tengo que tener como mapeado. Durante estos 3 años y medio ha sido un aprendizaje acelerado. Y hoy tengo claro como aquellos temas que si volviera a repetirlo, tendría para cortar el proceso. Eso es lo que quiero compartirte. Cuando nosotros tenemos un para qué, cuando sabemos nuestro propósito y eso lo conectamos con lo que vamos a hacer, la diferencia es gigante. Yo amaba lo que hacía, pero con esto vibro, con esto trasciendo, con esto encuentro el sentido de mi vida. Esa es como la gran diferencia. Yo te voy a hablar de 2 mitos que he descubierto en este tiempo. El primer mito es que cuando nos ascienden en una organización, yo asumo que me va a tocar aprender todo, porque vengo de cero. O cuando quiero emprender, que yo no sé. Y sí, hay muchísimas cosas que yo no sé. Pero nosotros no venimos a los espacios vacíos. Nosotros venimos con un 70% que son nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestros conocimientos, que son eso que permite que nuestra maletica esté llena de herramientas. Claramente, hay muchas de esas herramientas que ya no son vigentes y que yo con esa capacidad de conocerme digo, gracias, te honro y te agradezco porque estoy donde estoy gracias a ti, pero que hoy no me estás habilitando y te voy a cambiar por otra habilidad. Pero hay otras herramientas, habilidades, virtudes, valores que me han posibilitado y me siguen posibilitando para aquello que quiero. Hay un 10 que yo adquiero de conocimiento. ¿Con quién? Con mentores que me pueden acortar mi proceso, que ya han hecho eso que yo quiero hacer, pero me comparten sus errores para yo no hacerlo, que lo puedo adquirir mediante certificaciones, posgrados, práctica, pero que hay para mí algo que marca la diferencia y es este 20. Cuando yo convierto eso que sé en acción y lo vuelvo aprendizaje. Porque para mí el aprendizaje no es conocimiento, porque para conocimiento me sale hasta gratis. Hoy todo hay gratis. Entro a Google y saco lo que quiero y hay todos los cursos que vos querás. Aquí es cómo yo vuelvo a acción eso que digo que aprendí. Porque si yo no lo transformo, es más conocimiento que tengo. Yo a veces me pregunto, uy, pero esta persona ha hecho 1000 cosas y no hace nada con eso que sabe. Es este 20% como yo lo vuelvo vida y lo transformo en algo que puede ayudarme o ayudar a otros. ¿Cómo lo vuelvo parte mía? Es lo que yo llamo vida. Este es el primer mito. Nosotros no llegamos a nuevos espacios vacíos. Nosotros llegamos con nuestra historia. Hay un espacio que podemos aprender y siempre
de verdad yo me declaro un aprendiz permanente. ¿Por qué? Porque el aprendizaje también es cambiante. Entonces yo puedo ser experta en algo y en el tiempo ha cambiado. Entonces es permitirme entender, leer el contexto, ver la realidad, porque el mundo no es solamente mi mundo, ver qué está pasando, qué ha cambiado y esos cambios, cómo me puedo estar actualizando. ¿Quién puede ser un mentor que me pueda cortar el proceso? Pero recordando que lo que marca la diferencia es este 20%. ¿Cómo lo vuelvo a acción? ¿Cómo lo vuelvo a aprendizaje? Y se forma parte mía. Hay un segundo mito que también es importante porque cuando lo clarificamos nos invita a la acción. Y ese segundo mito, ¿cuál es? Que yo creo que tengo que estar aquí para estar listo a aportarle al mundo. Y te quiero decir que no. Yo voy a procurar siempre ir en un camino ascendente, pero yo puedo estar aquí y hay muchas personas que están en una posición que no la han calzado y a las que yo les puedo aportar. ¿Por qué? Porque no puede ser que no tengan los recursos para pagar a este mentor. Puede ser que tengan los dolores que yo ya he atravesado y solucionado y que mi experiencia desde donde yo estoy les sirve para ellos movilizarse y transitar y alcanzar aquello que quieren. Segundo mito, no necesitamos tener todo el conocimiento. Y vuelvo y te recuerdo que el conocimiento es dinámico. Entonces, permanentemente hay que estar abierto a aprender. Yo me declaro aprendiz permanente. Y cuando yo tengo claro eso, mi meta no es estar aquí. Mi meta es que donde esté, ¿quiénes son esas personas a las que yo les podría servir? Esa experiencia mía, ¿cómo les puedo apoyar? Esa experiencia mía, ¿cómo los puede ayudar a solucionar para que ellos se muevan y alcancen lo que quieren? Con estos dos mitos resueltos, y aquí pongo un aprendizaje de una mentora mía que dice, esto me ha servido a mí, pero experiméntalo, no me creas, no es solamente créelo, vívelo. Tómate el trabajo de darte cuenta a qué personas tú podrías ayudar. A veces esas cosas que son tan obvias para mí, por ejemplo en las ventas, que yo fácilmente te puedo decir cómo volver algo un producto, a mí me parece súper fácil y a otra persona no, y yo la puedo acompañar y mostrárselo. ¿Qué cosas sabes tú? De pronto hacer una suma o algo matemático que para ti es súper fácil y para otra persona no. Hay mucho de nuestro conocimiento, de nuestra experticia que podría servirle al otro y que desde tu recorrido puede ser un acompañante donde le facilita su proceso. Entonces, segundo mito. En este camino de estos 3 años y medio hay 3 pilares que para mí marcan la diferencia. Y esos pilares son, primero, entender que cuando yo voy a emprender, emprendo con algo que a mí me haga vibrar, algo que mi corazón me lo haga sentir, florecer, me sienta en paz y en plenitud. ¿Por qué? Porque yo puedo emprender con muchas cosas que yo sé hacer, con seguridad que sí, pero lo único que te va a permitir a ti transitar un camino que a veces tiene muchas curvas, un camino que a veces tiene muchos obstáculos, es aquello que te hace vibrar, con lo que tú sientes que el tiempo pasa volando y ni siquiera te das cuenta. Un segundo elemento es tener claro cuál es tu propósito. ¿Cómo quieres ese propósito para servir al otro? Y cuando ya tú estás conectado con algo que te hace vibrar y lo tienes en un propósito claro, el mío es ayudar a líderes emprendedores y a equipos a impactar en sus relaciones y en sus resultados con valores, porque eso los alinea, con bienestar y recordando que somos humanos, el sentido humano, porque el éxito sí se puede conseguir con bienestar, no es lo uno o lo otro.
Y ese propósito me permite a mí transformarlo en muchas formas. Puede ser un curso, puede ser un entrenamiento, puede ser una mentoría, puede ser un acompañamiento, puede ser un webinar. La forma tiene muchas, pero yo tener claro cuál es mi propósito. Y a consecuencia de eso, tengo la abundancia financiera que me va a permitir que mi mensaje continúe en el tiempo. Que esto continúe, que no pueda conversar mi abundancia financiera con mi propósito. Eso es una creencia, es una consecuencia. Como tú estás alineado, encuentras las personas, los mentores, los momentos que están todos alineados. Y teniendo eso, hay 3 elementos que he encontrado en mi camino que te facilitan tu proceso y que sí o sí deben estar acompañándote. Porque si en alguno de esos no estás bien, puede hacer que tu negocio pare y no tenga el resultado que tú quieres. El primero, debemos liderarnos a nosotros mismos. Eso es vital, porque quien se lidera a sí mismo encuentra el poder, y el poder es de transformarse y evolucionar. Y esto tiene 3 componentes. Uno, el autoconocimiento, saber quién soy yo, permitirme darme cuenta de cuáles son mis creencias posibilitadoras, cuáles son esas creencias limitadoras. Nuestras creencias las adquirimos generalmente en la niñez por personas que son relevantes para nosotros y que cada una de ellas lo hizo con la mejor intención. Pero en su momento esas creencias nos han traído donde estamos, pero puede ser que en ese momento ya no nos habiliten. Y nosotros tener la capacidad de decir, ole, el yo creer o no creer, esto no me está favoreciendo. Y las creencias tienen otra particularidad. Las creencias nos dan el permiso de conseguir aquello que queremos. Porque si yo creo que puedo, puedo. Pero si creo que no puedo, también se vuelve realidad. Segundo, ¿qué emocionalidad? Sobre todo, ¿en qué estado de ánimo vivo? Vivo en el estado de ánimo de la resignación, del resentimiento, de la paz, de la aceptación, del entusiasmo. Y yo para eso tengo que conocerme, porque cada uno de esos estados de ánimo me da unas posibilidades y otras no. Entonces tengo que conocerme desde ahí. ¿Qué es? ¿Cuál es? Nosotros transitamos muchísimas emociones y las emociones no son buenas o malas. Las emociones simplemente son energía que nos trae un mensaje. Es como un lenguaje. Nos vienen a decir algo. Lo que pasa es que no estamos educados y a veces somos un poco analfabetas emocionales y entonces a todos los nombramos igual. Pero si aprendiéramos, nos daríamos cuenta qué nos viene a decir el miedo, qué nos viene a decir la rabia, qué nos viene a decir la alegría. Y eso es parte de conocerme. Y en ese autoconocimiento también está cuáles son mis fortalezas, cuáles son esas habilidades, cuáles son mis talentos, también cuáles son mis áreas de sombra, qué me detona a mí. Cuando yo me pongo de esta forma o de esta otra, ¿qué es lo que me detona a mí? ¿Es una persona? ¿Es un evento? ¿Cómo empiezo yo a conocerme? Recordando que el conocerme me permite a mí transformarme y mejorar. Tener una capacidad de no quedarme en lo consciente, sino bajar a mi inconsciente. También, ¿qué mentalidad tengo yo? Al final de este ejercicio vamos a trabajar un poco más profundo en lo que es la mentalidad, porque hay un estudio que demostró que todos los seres humanos nacemos con una mentalidad, con la mentalidad de crecimiento, pero al transcurrir los años y llegando ya a la adolescencia, un 60% ya tenemos una mentalidad fija. ¿Y qué impacto tiene ese tipo de mentalidad, tenerla de crecimiento, tenerla fija, en nuestra vida y en nuestros sueños, y en aquello que queremos emprender? Y por último, dentro de ese liderazgo de sí mismo, es mis valores, que los valores son aquellas cosas que para mí son importantes, que son vitales. ¿Por qué son tan importante tener claro mis valores? Porque los valores, cuando yo los tengo claros, mis decisiones son fáciles de tomar.
son como ese semáforo que me da mi ruta y que me permite darme cuenta que si no está alineado con lo que es importante para mí, le digo chao. Y hay dos tipos de valores, un valor vivido y un valor enunciado. Y te voy a poner un ejemplo. Un valor enunciado es yo soy solidaria. Yo digo mucho que soy solidaria, pero salgo de mi urbanización el día que me toca y veo a alguien literal aguantando hambre y es transparente, no lo veo. Entonces eso es un valor enunciado. Yo tengo un valor vivido cuando yo digo que para mí mi familia es lo primero y yo siento que mi familia está amenazada y yo me convierto en una leona y hago lo que sea para protegerlo. Ahí es un valor vivido. Tú tienes que aprender a determinar cuáles son esos valores vividos. ¿Para qué? Para los distintos ámbitos de tu vida, para tu ámbito de pareja. Y entonces, ¿cuáles son los valores alineados entre los dos? Para tu ámbito profesional, que sí o sí tiene que estar y no vas a permitir que se traspase esos valores. En tu ámbito familiar, en los distintos ámbitos de tu vida. ¿Qué es lo que a ti te mueve? Y los valores, así como las creencias te dan el permiso, los valores te dan la motivación para continuar por este camino que muchas veces es un camino de muchas vueltas, como les decía ahorita. Este primer paso yo empezaría siempre por acá. Ese liderazgo de sí mismo. ¿Cómo nos conocemos? ¿Qué mentalidad tengo? ¿Qué valores? Y entre ese conocimiento, ¿qué creencias? ¿Qué valores, qué fortalezas tengo? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué emoción o estado de ánimo vivo? ¿En dónde más me ubico? Después sigue otro tema que he descubierto en este tiempo y es el liderazgo en las relaciones. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos solos, nosotros vivimos con un otro. Y si nosotros queremos llevar nuestro mensaje, ese mensaje es para un otro. Yo trasciendo, le encuentro sentido a mi propósito cuando logro hacer una conexión con un otro. Y ese liderazgo en relaciones tiene unos temas súper importantes. Primero, generar confianza y credibilidad. Yo no basta que yo diga, confía en mí, cree en mí. La creencia y la confidencialidad, confiar en mí, me lo validan de afuera. Alguien me dice, sí, yo confío en ti y creo en ti. ¿Por qué? Porque en mi comportamiento he sido coherente. Porque lo que prometo, lo cumplo. Es aprender a decir sí y también aprender a decir no. Y cuando digo sí, ¿cómo lo compro, lo logro, lo cumplo? Lo que prometo, mi alcance es efectivo. Y cuando digo no, lo digo con responsabilidad y puedo negociar otra fecha, otro plazo, pero no digo no porque no quiera, lo digo con conciencia, porque en ese momento no te cumpliría. Otro tema vital y que nosotros le hacemos muchísima fuerza es al alma y voz en las redes sociales. Cómo tu marca se vuelve memorable, dando un valor agregado. Cómo tú logras dejar huella, generas una memoria positiva y para eso hacemos un acompañamiento. Trabajamos en esa marca memorable. Y por último, y no menos importante, cómo yo construyo relaciones de valor. Yo no tengo clientes, yo construyo comunidad, construyo relaciones, conecto con un otro. A mí me importa ese otro. Y cuando enseño, aprendo el doble y crezco con cada una de las personas que pasan por mi vida. Construyo relaciones de largo plazo. Hay un tercer pilar o elemento que he aprendido en estos 3 años y medio y es el liderazgo en los resultados. ¿Qué me he dado cuenta en este tiempo? Muchos de mis alumnos tienen la creencia de que si yo tengo mi propósito de servir, ese propósito no habla con el de los resultados. Pero
si tus resultados no son los adecuados, si este resultado no se da, tu negocio no es sostenible en el tiempo. Y si tu negocio no es sostenible en el tiempo, tu mensaje no le va a llegar a las personas que quieres. Entonces, esa razón de ser, por lo que yo, por ejemplo, por lo que yo quiero estar en este mundo, de servirle a otro, no podría estar porque no tengo cómo sostenerlo, porque hay que pagar impuestos, porque hay que pagar colaboradores, porque hay que pagar marketing digital, porque hay que pagar muchísimo que solamente se consigue a través de tu servir. Entonces no son separados. No es que tengo un propósito y dinero no, o tengo dinero y no tengo propósito, es lo uno con lo otro. Dentro de esos liderazgos yo tengo que tener estrategias, tengo que tener también ciertas competencias de productividad, de disciplina, hábitos nuevos que me ayuden a lograr. A veces creen que salir a poner a vivir mi propósito no es un negocio, es una actividad que necesita disciplina, que necesita buenas prácticas, que necesita tener estrategias, que debes saber diferenciar entre tus actividades y saber cuál es lo estratégico para tu negocio, que realmente se vuelve genérico, quiénes son tus clientes, dónde está tu cliente. O sea, que tienes que tener unas estrategias definidas y claras. También, cómo tienes unos requerimientos mínimos no negociables. Y cuando yo hablo en esos requerimientos mínimos no negociables, tú tienes que saber cuán rentable debe ser este negocio. Y si no, eso no se negocia. ¿Cuánto tiempo inviertes en tu negocio? Y claramente, al principio, nosotros invertimos muchísimo. Y cuando digo muchísimo, estamos volcados casi al negocio completamente. Pero tú también tienes que buscar ese equilibrio, propender por tener un equilibrio, porque no puede ser que seas exitoso en tu trabajo y después te quedas sin pareja, sin familia. No, es todo. ¿Cómo yo tengo esos requerimientos mínimos no negociables? ¿Cómo yo establezco esos espacios para mí, para crecer, para estar en pareja, para disfrutar y reconocer? Y uno que es vital, cómo yo vendo y entendiendo la venta como servir, como un servicio. Qué rico que puedo ser yo y no otro el que te va a llevar el mensaje. Qué rico que puedo ser yo la que te escucho y te acompaño. Qué rico que puedo ser yo la que te puedo conocer tu dolor y alguno de mis productos acompañarte a que tú movilices, lo disuelvas y puedas alcanzar aquello que quieres. Qué triste sería que porque me da pena vender, porque tengo una creencia sobre las ventas, yo a alguien que necesita mis servicios no le llego. ¿Por qué? Porque me dio pena contarle. Es cuando yo me quito esas creencias y entiendo que ni estoy cansando a la gente, ni la estoy obstinando, qué pena decir que estoy vendiendo. No, es que vender es servir. Qué rico que puedo ser yo la que te acompaño en este proceso. Estos tres son mis tres pilares. Si ahora me preguntas por cuál empezaría y sí o sí trabajaría, te voy a compartir esos tres que son para mí el primer paso. Y ese primer paso es, en ese autoconocimiento, en ese pilar de liderazgo de sí mismo, de cómo me conozco, el primero es trabajar mi mente. Esa mente es qué creencias tengo yo. Y si tengo unas creencias que hoy me están limitando, ¿cómo yo las transformo? Y las cambio por empoderadoras, que me abran posibilidades. ¿Qué valores sí o sí tienen que hacer parte de mí? ¿Cómo yo los reconozco? Y recuérdense que los valores nosotros los cambiamos durante la vida y en distintos ámbitos. Tenemos valores para la pareja, para la paternidad, para nuestro negocio. Muchos los aprendimos de casa y sirvieron en ese momento, pero en ese momento de vida tenemos. Pero cuando yo sé cuáles son esos que sí o sí tienen que estar o que son los importantes míos, eso me facilita mi toma de decisiones. Entonces, lo que se está lejos de esos valores
que no estén alineados con mis valores. Yo fácilmente digo no. No me importa lo que piense mi esposo, mi vecino, porque tengo claro qué es lo importante para mí. Y un ejercicio que vamos a hacer ahorita, ¿qué tipo de mente tienes? Si tienes mente fija o mente de crecimiento. Porque de ahí es donde vamos a partir para posibilitar las cosas. Segundo elemento, tu voz. ¿Cómo tú vas a transmitir y volverte una marca memorable con un mensaje? ¿Cuál es ese mensaje que tú quieres dar? ¿Cómo ese mensaje se hace adecuado para ese cliente? ¿Cómo tu propósito lo vuelves tangible para tu público? Y cómo tu historia, tu recorrido, le muestra a las personas en qué le puedes ayudar. Yo hoy, después de ser profesional en una empresa, después de vivir este mundo del emprendimiento, darme cuenta de todas las equivocaciones que tuve, de todos los aprendizajes, de todos estos pasos que les estoy mostrando, cómo yo te puedo ayudar a ti a que tú llegues y puedas empezar a hacer lo tuyo acortando el proceso y sobre todo evitando los errores. Cómo te muestro un mapa facilitando en todos estos sentidos, en tu mente, en tu voz. Y en las ventas, el otro elemento, cuando yo vendo, sirvo, y cuando sirvo y puedo llevar mi mensaje, y soy yo la que te lo acerco, mi mensaje puede ser de duración larga, de sostenibilidad, entendiendo el vender como servir. Cada vez que yo entiendo que mi propósito, eso que me hace vibrar, puede servirle a muchas personas, yo comprendo que mi papel hoy es mostrárselos para que tengan la oportunidad de acortar su proceso, su camino y puedan encontrar su voz, quitándose todas las limitaciones mentales que tienen. ¿Cómo yo encuentro mi cliente ideal? ¿Qué me sucedió al principio? Que yo sentía que mi mensaje le servía a todos. Y puede que a algunos les sirva. Pero ¿qué sucede? Que es como que yo tuviera personas que hablan chino y yo hablo español y yo quiera venderles a los que hablan chino el tema mío, pero entonces no nos vamos a entender. Yo tengo que buscar los que hablan español como yo. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, cuando yo entendí que yo trabajo con líderes dentro de la organización, cuando trabajo con emprendedores como yo, cuando trabajo con facilitadores y coach, y que ese es mi mercado, mi cliente ideal, yo tengo un lenguaje donde se hace posible que nos podamos conectar, porque tenemos ciertas necesidades en común, hay algo que nos une. Eso me permite a mí entender que no todos, porque te confieso, cuando yo salí, yo dije todos, y le cuesta a uno, a mí me costó, entender que no eran todos. Hay un grupo especial que me ayuda, con el que me puedo comunicar mejor, con todos esos líderes dentro de la organización, porque yo viví lo mismo, liderando a sus equipos, a todos esos emprendedores que salieron, se jubilaron, salieron tarde, están soñando, a todos esos facilitadores, porque yo también facilito y sé lo que se encuentra en el mercado, a todos esos coaches, porque sé cómo es buscar clientes, acompañar a los clientes. Entonces, empezar a definir ese cliente ideal. ¿Para qué? Para tener un lenguaje que se adecue a él. Y por último, ¿cómo yo empiezo a generar confianza? Confianza con mi mensaje, confianza con mis valores, confianza también en mí y en lo que yo puedo dar. Recordar que si bien no estoy aquí en la punta, desde donde estoy, yo no les estoy prometiendo que estoy en la punta. Yo les digo, yo estoy aquí y hay un recorrido que yo ya hice. Si quieres, yo te lo comparto y te voy a facilitar que el camino sea más corto y más suave. Entonces yo genero credibilidad y confianza. Y recuerden que nosotros compramos en quien confiamos. Yo a un desconocido no le compro. Entonces yo como cultivo eso. Aquí les mostré hasta aquí
esos 3 pilares que para mí son vitales y con qué empezaría yo. ¿Cuál sería ese camino inicial? ¿Por qué? Porque en ese fue el que yo trabajé y ese es el que me ha permitido encontrar mi voz, tener una historia y poderle dar vida a mi propósito, trabajando en mi mente, en mis creencias, mis valores, entendiendo que las ventas son un servicio y generando confianza día a día con cada uno de mis clientes, amigos y vínculos que he generado durante estos 3 años y medio. Voy a hacerte, porque quiero que te lleves 2 regalos. Uno, voy a profundizarte un poco más en lo que es mente fija y mente de crecimiento. Y te voy a invitar a que mientras voy haciendo el ejercicio, te voy explicando, tú hagas una profundización en ti. Todos tenemos momentos en que tenemos mente fija y algunos otros de crecimiento. Pero para darnos cuenta, primero es reconocer en qué ámbitos tenemos mente de fija y cómo lo podemos transformar. Aquí hay una estudiosa que se llama Carol Dweck de la Universidad de Stanford. Ella es profesora en este momento y ella se planteó la siguiente pregunta: ¿por qué unas personas tienen éxito y otras no? Que hay personas que tienen todo el panorama, el pronóstico, que van a ser muy exitosas y en la vida real no pasó nada con ellas. Entonces ella empezó a hacer un estudio que duró muchísimos años y empezó con niños y después con adultos. Pero con los niños, por ejemplo, traía niños y veía unos chicos que les ponía rompecabezas y volvían, en vez de coger otro rompecabezas más desafiante, volvían a repetir el mismo. Y se podían quedar las 2 horas repitiendo el mismo rompecabezas. Y por el contrario, había otros niños que terminaban con eso y decían, no, 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 deme otro. Y no les importaba no ver la solución. Ellos decían, dime por favor dónde los compraste para decirle a mi mamá que me consiga más. Para ellos se sentían estimulados y más motivados con ese desafío. No les importaba no lograrlo. Seguían haciendo el esfuerzo hasta que lo lograban. Y logró determinar que hay 2 tipos de mentalidad, que esas mentalidades son unas creencias, que todos nacemos con una mentalidad de crecimiento, en donde el éxito depende del esfuerzo. Yo, si me esfuerzo, lo logro. Y que los errores, además de que nos activan todas las neuronas, nos sirve para aprender. Entonces, el error es el camino para crecer. Y que también hay una mente en donde estamos convencidos que yo nací así y así soy. Y como yo soy así, pues no hay nada que hacer. Entonces, para mí, un error, mis neuronas no tienen ninguna activación, porque yo el error lo evito. Y si lo tengo, lo oculto. Estos 2 tipos de mentalidad y de creencias, pues claramente te posibilitan unas cosas y otras no te permiten. Ella también, ustedes han estudiado la neurociencia y en la neurociencia se habla que existe una neuroplasticidad. ¿Eso qué significa? Que antes se creía que uno llegaba a los 40 y chao, se perdió. Significaba que uno no iba a crecer más, que no tenía posibilidades, porque las neuronas ya no crecían, se acababa. Y antes íbamos perdiendo. Entonces, ¿qué pasaba? No era verdad. Lo que pasaba era que yo me lo creía, entonces yo no estudiaba ni hacía nada. Pero en la neuroplasticidad se demostró que seguimos en crecimiento, que las neuronas siguen, no a la misma velocidad, pero siguen, pero que para eso se necesita tener curiosidad, lo que yo llamo ser un turista, vivir en modo turista, es decir, como yo cuando voy de viaje a otra zona diferente, incluso cuando voy a otra casa, yo quiero averiguar qué hacen, si este plato está tan rico, cómo lo hizo, si una compañera logró algo, yo quiero ver cómo lo hiciste. Esa curiosidad permanente que me invita a aprender, cómo yo me muevo desde ahí, porque eso demostró que produce y ayuda a generar más neuronas. Entonces, ese cuento que se tenía antes,
De hecho, si ustedes van a 1914 y ven una persona de 50, parecía una abuelita ahorita de las de 90. Y hoy las de 50 parecen unas de 30 años de las de 1900. Ha cambiado mucho. Primero, porque hay más posibilidades, más tecnología, más ciencia, más... en estos días vi a Jane Fonda de 80 años, 82, haciendo gimnasia. Esa famosa gimnasia que ella hacía en los años 90. Entonces, todo es tener la disposición y querer. Entonces, un famoso referente hoy en este momento que es un referente de la inteligencia, un psicólogo que se llama Robert, no me acuerdo en este momento el apellido, él dice que hoy no son tus habilidades ni tus competencias, sino el compromiso que tú le pones a aquello que quieres. Y eso va en relación con esa mente de crecimiento, el esfuerzo que tú le pones hasta que lo consigues. Cuando tú sales a un nuevo puesto, cuando tú sales a emprender, o cuando la vida te puso a tomar otras decisiones, claramente hay muchas cosas que no sabemos. Pero tú dices, hoy no lo sé, todavía, pero voy a hacer el esfuerzo y lo voy a aprender. Entonces, sí es posible que nosotros tengamos una mentalidad de crecimiento. Y vuelvo y lo repito, nacemos todo con ella. Que la perdemos en la adolescencia y ya un 60% somos mentalidad fija, pero eso habla de que podemos recuperarla. Ahora te voy a hablar de cuáles son los comportamientos según la mentalidad. Y te voy a invitar a que mientras yo estoy hablando, tú vayas escribiendo y te reconozcas dónde estás. Primer paso, darnos cuenta. Y cuando yo me doy cuenta, puedo gestionar y hacer que cambie. Puedo cambiarlo. Y todo es de una decisión. Y hago un trabajo, lo vuelvo a acción. Acuérdense lo que dice este científico, el gurú actual de todo lo que es la inteligencia. No es tus habilidades, es tu compromiso para generar. Por eso es que vemos personas que tienen todo y no hacen nada, y otras personas que tienen menos, que la pregunta es, ¿qué haces tú con lo que tienes? ¿Cómo eres capaz de arriesgarte? Entonces vamos a hablar de distintas situaciones y cómo se comporta cada una. Cuando aparece un reto, los de mentalidad fija que dicen, yo ya vine así. O sea, yo de fábrica vine así. Entonces, ni siquiera lo voy a intentar. Mientras la persona de mentalidad de crecimiento dice, yo nunca lo he hecho, todavía, pero este reto lo voy a intentar. Ahí la clave es todavía. Y se arriesgan y se lanzan y lo hacen. Los errores, una mentalidad o errores o fracasos, una mentalidad física se asocian con el error. Y además de que se asocian con el fracaso, entonces si tienen un error o un fracaso, se sienten un fracasado. Si están en un equipo, ocultan el error, porque ellos necesitan mucho ratificarse, que los feliciten. Entonces no pueden mostrar que son los fracasados, porque se sienten así. Mientras que una persona de mente de crecimiento, el error es la escalera para aprender. Y sienten que cada error te va acercando más al éxito. Y como ese error, yo me hago cargo y digo, ¿qué fue lo que hice? ¿Cómo lo hice? Y eso me permite darme cuenta de qué debo hacer diferente para no volverme a cometer el error. ¿Cómo ven las dificultades los de mente fija? Las huyen totalmente. Una dificultad ni siquiera lo intentan. O sea, ellos automáticamente, eso no es conmigo. Ni siquiera se exponen. Mientras que los de mentalidad en crecimiento se motivan, así como ese rompecabezas que está difícil, pero yo digo, no, voy a seguir, voy a ir hasta el último y no importa cuánto me demore, pero lo voy a hacer. Y lo encuentran como esa capacidad de crecer, de ver en quién me convierto yo cuando lo puedo hacer. En las críticas,
Los de mentalidad física todo lo toman personal. Entonces, si es una pareja que está casado una mentalidad fija con una mentalidad de crecimiento, el de la fija, si la persona le dice, gordo, pero eso estuvo mal hecho, pero ¿por qué? Le toca a la de mentalidad de crecimiento estarlo calmando porque todo lo toma personal. Mientras que la persona de crecimiento dice, hombre, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué tendré que hacer diferente? Gracias, menos mal que me lo mostraste. ¿Y qué sucede con los de la mente fija? Quieren solamente que los valoren en lo bueno. Y cuando hay una dificultad, ellos mientras las cosas se están dando resultados, tú los ves igual que los de mentalidad de crecimiento, igualitos. Pero es en las dificultades, en esos desafíos que la vida los pone, cuando empiezan y salen realmente cuál es su mente. Entonces las críticas las sienten como una ofensa personal, como vienen por mí. No tienen la capacidad, el autoconocimiento es cero. Estas son las personas que fácilmente se ponen a habilidades que no tienen. Porque las de la mentalidad de crecimiento tienen una claridad de conciencia súper, en donde sabe cuáles son sus habilidades, pero también conocen sus debilidades y trabajan en ellas. El esfuerzo, la mentalidad física, fija, ese sí no se va a esforzar en nada. Si le piden ayuda, dice, no, es que eso no es conmigo. Porque como ellos tienen el convencimiento que yo vine así de fábrica y eso no se cambia, yo no voy a hacer ningún esfuerzo. Mentalidad de crecimiento. Yo, mientras más me esfuerzo, más consigo. Y no he entendido un esfuerzo sin sentido, sino que cada paso me va acercando más. Hoy no lo tengo, todavía, pero mientras más me esfuerce y lo repita, voy a alcanzarlo. ¿Cómo ven los de mentalidad física fija el éxito de otros? Dicen de buenas, es que es el preferido del jefe. Sienten envidia, porque a mí no, que soy mejor que él. ¿Cómo lo ven los de mentalidad de crecimiento? Dicen, wow, ¿cómo lo hizo? Él puede ser un mentor para mí. Me puede enseñar y me acorta mi proceso. ¿Qué haría? Lo pueden emular. Gozan con el triunfo del otro. Mi pregunta, después de decirte estas situaciones y las reacciones de las distintas mentes, ¿en dónde estás tú? ¿En qué te acabas de dar cuenta? Primer paso siempre es darnos cuenta, porque lo que conocemos lo podemos gestionar. Si está en la inconsciencia, pues difícilmente podemos hacer algo. Entonces no te preocupes si saliste muchos mente fija, ya por lo menos lo descubriste. Ahora reflexionar y cómo hacer. Hay varios elementos, pero te voy a dar los que a mí me parecen más importantes. Primero, tener la curiosidad activa. Es permítete vivir en modo aprendiz. Permítete traer tu niño interior. Ese niño que era, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo? ¿Cómo pasó esto? Permítete vivir desde la curiosidad. Sí hay formas diferentes. No importa que yo haya hecho eso muy bien 20 años. Y sí intento este. Y sí de pronto este. Desde la escucha. No quedarme sentado en mi posición, sino salirme de ese marco mío y decirme, ¿y qué tal que sí? Y no me pasa nada por oír a otro. ¿Y si lo intento? Segundo, arriesgarnos. Y cuando nos arriesgamos, salimos de nuestra zona de confort. Y yo digo mucho que la zona de confort no es que estés en una hamaca tirado, es que son cosas que hacemos tan bien que las hacemos en automático. Pero cuando nosotros nos atrevemos a salirnos de esa zona de confort, aparece nuestra zona de aprendizaje y se amplía. ¿Qué tal si tú haces cosas nuevas, te retas a ti mismo, de eso que yo ya hago muy conocido, hacerlo de forma diferente? Una cosa tan sencilla como
Yo me cepillo los dientes con la mano soy zurda y mañana lo voy a hacer. Yo hago siempre esto, voy a hacerlo de esta forma. Y le das también un espacio a tu creatividad. Entonces, hay muchas otras formas, pero empieza con estas dos. La curiosidad, tener ojos nuevos para leer el contexto, para salirte de ti. Algunas personas me dicen, pero Patri, ¿tú cómo te ves eso? Yo leo cosas que no tienen nada que ver con mi tema, porque eso a mí me da otras visiones. Yo trato de leer el contexto, qué está pasando en el mundo, porque a veces nos quedamos mucho dentro de nosotros y nos toca salir un poquito, a ver qué está pasando, qué está sirviendo, qué cosas sí funcionan. Y no importa que no sea de tu sector, eso que le funcionó a él, y qué tal si yo lo traigo aquí y lo experimento y lo adecuo. Entonces, sostener esa curiosidad. Y segundo, arriesgarte a hacer cosas diferentes. Date ese permiso. Y poco a poco vas transformando en esos ámbitos que estabas en mentalidad fija a la de crecimiento. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Yo les mostré los dos mitos. El primero, que creemos que vamos a salir al mundo del emprendimiento, al mundo de un puesto nuevo, o la vida tomó la decisión por mí y entonces no se me ocurre qué hacer, y que donde voy a empezar en cero, y que no es así. Nosotros sí tenemos, ya nuestra maletica viene con bastantes recursos y fortalezas y valores. Entonces vamos a hacer un ejercicio en ese sentido. Quiero que para este ejercicio, se llama la autobiografía del hito, te hagas como un electro. ¿Qué sucede cuando el electro está plano? Pues la persona ya no está en esta vida, falleció. La vida es así, tenemos bajadas, subidas, y eso es lo que nos hace crecer, y lo demás los que nos tiene vivos. Entonces vas a hacerlo gráficamente, y aquí vas a poner los hitos más importantes. Esto replícalo cuantas veces quieras. Yo te pongo un ejemplo. Aquí un hito, algo que me marcó a mí, fue la muerte de mi hermano a los 21 años, por un accidente. Un hito que me marcó a mí fue cuando yo me casé súper joven. Tú vas a poner aquí tus hitos y vas a decir qué valores tenías en ese momento, qué te caracterizaba, cómo eras. En esos momentos complejos, vas a descubrir, en esos momentos que tú decías, wow, vas a descubrir cuáles fueron tus fortalezas. ¿Qué fue lo que hizo posible que transitaras eso? Y después de eso, ¿qué aprendiste? ¿Y en quién te convertiste? Yo te pongo un ejemplo. Aquí yo aprendí que la vida es un instante, un momentico. Y que yo a las personas que quiero ya se lo digo. O sea, yo no espero en un momento especial, el día de la madre, el día no sé qué. No, yo a una persona la quiero, yo le agradezco, le digo, eres importante para mí, formas parte de mi fe. Se lo digo ya, porque yo no sé si ya no va a estar. Aprendí eso fue lo que me dejó. También, ¿qué fue el valor que nos sirvió a nosotros en la familia? El amor. El amor nos permitió superar ese momento tan complejo. Entonces, reconocer en las malas situaciones qué hizo posible que tú lo superaras y qué aprendizajes tuviste de esa situación. Y coger todo ese pasado y darle gracias por todo lo que has vivido. Agradecerlo. Hay momentos en que tenemos que agradecer lo bueno y lo no tan bueno, porque realmente, gracias a eso, somos lo que somos hoy. Cuando transitamos, nos convertimos en otras personas. Crecimos, nos descubrimos. Y esa experiencia, no tan buena, nos hizo ser, valorar, creer, darnos cuenta, y somos otras personas. Y ahora, como última parte, ¿qué de ese pasado, qué valor descubriste? ¿Qué fortaleza, qué aprendizajes puedes traer a tu presente y mantenerlo, y que sea parte de ese 70% en tu maletica,
para esto nuevo que quieres emprender. ¿Cómo darle vida con eso que ya tú tienes a tus sueños? Espero que estos ejercicios, que esta experiencia que te compartí, te pueda apoyar y además te muestre las posibilidades que hoy tienes. A esta edad, sí, este es tu momento. Agradecería mucho si escribes tus comentarios. Yo voy a mirarlos para darles respuestas. Te invito a que me sigas en mi página www.gpmerakiconsultores.com, donde encontrarás algunos recursos gratuitos, otros de pago, donde podrás ver las novedades que tenemos. Muchísimas gracias. Me permitiste vivir mi propósito, compartir mi experiencia para ayudar a otros. Muchísimas gracias. Chao.